Bueno, nos da muchísimo gusto llevar a cabo esta conferencia desde Villahermosa, Tabasco. Vamos a informar sobre la incidencia delictiva en el estado. También se va a informar sobre trabajos que se están realizando para prevenir inundaciones y el apoyo a damnificados. Le vamos a pedir a Carlos Manuel Merino, gobernador del estado de Tabasco, que tome la palabra. Luego, general Luis Crescencio Sandoval González. Luego el almirante José Rafael Ojeda Durán. Ese es el programa. Y al final contestamos preguntas de ustedes. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días, señor presidente, sea usted bienvenido nuevamente a este trópico entrañable, como lo decía el maestro Carlos Pellicer. Estimados funcionarios, sean todos muy bienvenidos, señores secretarios, bienvenidos todos ustedes, presidenta municipal, gracias por estar aquí. Señores medios de comunicación, gracias a todos. El día de ayer estuvimos acompañando al señor presidente en dos eventos muy importantes. El primero de ellos se trataron temas de protección civil y la coordinación de acciones entre el gobierno federal y las entidades federativas. Posteriormente estuvimos también en la sesión 27ª del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde trabajamos de manera coordinada el Gabinete Federal, las gobernadoras y gobernadores, órganos autónomos y sociedad civil para buscar estrategias que incidan en la disminución de los delitos y la pacificación de nuestro país. Y por último, también hubo un importante diálogo político entre gobernadores tratando temas de interés nacional. Quiero comentar, señor presidente, que en Tabasco en materia de seguridad hemos tenido buenos resultados, han venido disminuyendo los delitos, la incidencia delictiva general y de impacto social. Hay reducción en delitos como homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, extorsión, robo a vehículo y a transeúnte, robo a comercio. Aún hay pendientes de mejorar en algunos de ellos, como el abigeato, robo a motocicletas y la violencia familiar. Estamos trabajando también para hacer efectivo el derecho a las mujeres para una vida libre de violencia y cuidar los derechos de mujeres y niñas. Todo lo anterior nos ha permitido avanzar en el combate a la delincuencia y transitar a una sociedad más pacífica buscando una sana convivencia. Los proyectos estratégicos nacionales como la refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y el Tren Maya que impacta la zona de los ríos de nuestro estado llevan muy buen ritmo y avance en su construcción y desarrollo y consideramos que van a cumplirse en los tiempos establecidos. Quiero informarle que en materia de salud hemos recibido un total de 3.245.745 dosis y ya se han aplicado 2.948.319 dosis. Hemos aplicado también refuerzo de vacunación a una población de 31.609 adultos mayores. En Tabasco, el sector salud ha dado ejemplo de servicio y atención en cuanto a la vacunación y a pacientes de COVID. Estamos muy atentos de los comunicados y boletines informativos que difunden las instancias federales de salud en temas de COVID-19 para atenderlos oportunamente para beneficio de toda la población. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Tabasco. Adelante, por favor. Un estado con 17 municipios, con 2.4 millones de habitantes. Se identifican en 5 municipios el 62% de la población. Adelante, por favor. En cuanto a asistencia del señor gobernador a las mesas de seguridad, desde que tomó posesión, ha asistido al 97% de las mesas, solamente el 3%. En 2 ocasiones ha habido un representante de él dirigiendo los esfuerzos de la mesa de seguridad y coordinando todas las instancias de seguridad presentes aquí en el estado. En la incidencia delictiva, aquí podemos observar en la lámina, el primer delito que ubicamos es el secuestro, tiene el 5º lugar, con una tendencia hacia la baja, al igual que
robo a casa habitación, que también una tendencia a la baja, ocupando el 9º lugar a nivel nacional. Homicidios dolosos y extorsión en 13 lugar a nivel nacional, también con la misma tendencia a la baja. Robo de vehículos, de igual forma, tendencia a la baja en 19 lugar. Robo en transporte, aquí es el único delito que tiene una tendencia hacia la alza, y la trata de personas en 27 lugar con una tendencia a la baja. Y el total de delitos de impacto tiene el 11 lugar a nivel nacional, pero también la tendencia es hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos. El secuestro. Tenemos la información hasta el mes de octubre, que es lo que nos da de datos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en octubre no tuvieron ningún delito de esta naturaleza. En el año llevan solamente 15. La tendencia se puede ver ahí en la gráfica muy bien, que en el año 2020 tuvieron 32 y ahorita en el 21 únicamente 15. Si bien tiene el 5º lugar, aquí podemos observar que la media nacional es 2.2 y esto es porque también en lo que tenemos de información a nivel nacional ha tenido este delito una reducción importante, más del 60%. El siguiente delito, el robo a casa habitación, en octubre presentaron 139 eventos, llevan en lo que va del año 1.290 delitos, y aquí vemos la tendencia, aquí en el acumulado anual vemos la tendencia que tiene hacia la baja el delito de robo a casa habitación. En homicidios dolosos, 23 eventos de esta naturaleza, en octubre, 350 en lo que va del año 2021, y el anterior, en 2020, tuvieron 508. También se observa aquí la tendencia hacia la baja. En extorsión, 19 eventos registrados en octubre, 89 en lo que va del año, también tiene una reducción, una tendencia a la baja. El robo de vehículos, 111 eventos registrados en octubre, tiene el 19 lugar, tiene un total de 980 delitos en el 2021. El robo en transporte, este es el delito que tiene la tendencia a la baja, aunque tiene a nivel nacional desde el 19 lugar. Aquí vemos la tendencia en los años, 35 tuvieron en el 2020, 37 llevan en el 21. Es reducida el alza, la tendencia, pero en fin, es el único delito que se ubica en el Estado que tiene esa tendencia. La trata de personas, este delito, el Estado ocupa el 2º lugar, pero aquí vemos el comportamiento de los eventos de esta naturaleza. Desde el 19 son 2, el 20 3, el 21 2, con una tendencia hacia la baja. El total de delitos de impacto tiene el Estado el 11 lugar, con 1.465 delitos que se presentaron en el último mes que tenemos de información, que es octubre, y el total del año tienen 15.674 delitos. En cuanto a cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración, el Estado ocupa el 21 lugar con 1.466, muy por debajo de la media, y en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes tiene el 13 lugar, también por debajo de la media nacional, tiene 61. En los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo, se ubican 6 municipios: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán, pero en Balancán y Cárdenas son donde se concentran estos delitos. En cuanto a fuerzas de seguridad pública del Estado, tienen un total de 9.408 elementos, de ellos 8.308 son operativos. Aquí tenemos las cifras de la parte estatal, con 4.875 elementos operativos, de los municipales 3.433. Tienen, de conformidad al promedio que tomamos como referencia de la ONU, tienen un superávit del 31%. Estas fuerzas trabajan en coordinación con las fuerzas federales de seguridad, donde están representados con Fuerza Aérea y Ejército, un total de personal operativo de 2.310 hombres, de Marina 1.242 y de la Guardia Nacional 1.842. Todos estos efectivos operativos que
que tienen en total 5.394. Y si unimos las fuerzas estatales, municipales y federales, tenemos un total general de 15.519 y de ellos 13.702 son operativos, gente que está trabajando, adelante por favor, en las coordinaciones regionales que se divide, las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en que se divide el estado, y son Centro, Macuspana, Cárdenas y Tenosique. Aquí vemos en el mapa cómo se dividen. En cuanto a construcción de las compañías de la Guardia Nacional, aquí en el estado en este año se construyeron 3, es en Cárdenas, Teapa y Macuspana. Para el desarrollo que se tiene programado en el 2022-23 de la Guardia Nacional, estamos considerando 3 compañías más de la Guardia Nacional que estarán en Tenosique, en Centro y Huimanguillo, y además una coordinación estatal se tendrá que construir aquí. Adicionalmente, 2 compañías de la Guardia Nacional están en espacios que fueron cedidos o eran instalaciones utilizadas por el personal del Ejército, hoy en día están empleadas por personal de la Guardia. En total, el Estado tendrá al final 9 instalaciones de la Guardia Nacional y 7 serán compañías de la Guardia para poder cubrir todo el espacio territorial. En cuanto a los resultados aquí en el Estado por parte de las fuerzas federales, mencionaré las más significativas: 217.8 kilogramos de marihuana aseguradas, 1.7 toneladas de cocaína, 108.1 kilogramos de metanfetaminas. Adelante, por favor. Alertamientos aéreos en el Estado, en 2 alertamientos que se ha tenido a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa. Se han asegurado en Emiliano Zapata y Tenosique 2 aeronaves y una persona. En cuanto a instalaciones estratégicas, aquí el Estado cuenta con 13 instalaciones a las cuales se les da seguridad: 12 de Pemex, una de Cenegas, con 195 elementos del Ejército y 105 elementos de SEMAR, para hacer un total de 300. En robo de hidrocarburos, en la presente administración, aquí en el Estado, bien, pues el Estado tiene tres oleoductos que lo atraviesan, y aquí los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Cunduacán son los que mayor número de tomas clandestinas han sido detectadas. En cuanto a aseguramientos, se han hecho el aseguramiento de 513 vehículos, 34 predios, 243 personas, y se han recuperado 6.158.605 litros de combustible. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por parte de la Federación recibe el Estado 218.5 millones de pesos. Por parte del propio Estado se asignan 54.6 millones de pesos para hacer un total de 273.1 millones de pesos. Y en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, la aportación del gobierno federal son 1.660.9 millones de pesos. En cuanto al plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se han empleado en la administración 3.536 hombres, 10 aeronaves, 272 vehículos y 13 embarcaciones para atender principalmente lluvias y ciclones que se han presentado aquí en el Estado. En cuanto a búsqueda y rescate, se ha activado 29 elementos de las dependencias del Ejército, Fuerza Aérea, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, habiendo participado en 40 eventos y asistido a 28 personas. La siguiente, por favor. Vamos a informar también sobre en el plan DN3 sobre la fase de recuperación en relación a los enseres que fueron distribuidos o que han estado siendo distribuidos desde el 21 de diciembre del 2020. Aquí tenemos la lámina. Aquí en Tabasco, los 17 municipios resultaron afectados. Tuvimos 194.783 familias damnificadas. Se integraron paquetes de enseres y fueron entregados ya ahorita los 194.783. Aquí hubo por
la situación que se vivió de la pandemia, las empresas no pudieron tener pues, todo lo que correspondía a principalmente estufas y refrigeradores. La estrategia que se empleó es entregar vales a las familias damnificadas sobre estos dos artículos, y conforme nos han ido entregando las empresas estas estufas y refrigeradores, hemos hecho el canje de vales. Ahorita, hasta la fecha, nos quedan pendientes 10,531 estufas y 97 refrigeradores por entregar. Esperemos que al inicio del año ya las empresas nos puedan hacer llegar estos artículos para poderlos entregar a las familias damnificadas. Aquí podemos ver el 94% de todos los paquetes están entregados, solamente el 6% nos queda. Y en Chiapas fueron entregados el 100% de los 26,132 familias damnificadas en 71 municipios del estado. Ha sido un trabajo que se ha realizado constante, pero lo que nos ha detenido precisamente, como ya cité, es la entrega de los enseres. Pero en cuanto se reciban, se van entregando. Muchas gracias. Es todo, señor. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre el dragado. El dragado que se está haciendo aquí en Tabasco y en otros estados también estamos haciendo una serie de dragados. Aquí en Tabasco ya se terminó de dragar la parte esta de la desembocadura del río Grijalva. Ya en mayo se concluyó el trabajo aquí. Fue a través de una empresa porque aquí se requería una draga de la que no teníamos, porque ya la tenemos. Ahorita después les voy a platicar eso de la draga con la que ya contamos. Igualmente, en la primera etapa es el dragado del río González. Se encuentran ahorita 7 dragas estacionarias a través del río que ya están dragando. Se va a terminar esta primera etapa el marzo 22. De ahí nos pasamos a una segunda etapa que está... Esta segunda etapa, que son 128.5 kilómetros de dragado, que se inicia en enero del 22 y vamos a terminarla por ahí de diciembre del 23. Lo más seguro que nos adelantemos ahí aproximadamente de 3 a 4 meses. Igualmente la tercera etapa, que es sobre esta parte de aquí del río Espiral y el río Grijalva, la vamos a iniciar en abril del 22 para estar finalizando por ahí de diciembre del 23. La que sigue, por favor. También tenemos dragado, por ejemplo, en Tula, Hidalgo. Estamos apoyando al dragado del río Tula, es a dragar 3.5 kilómetros. Iniciamos el 3 de diciembre, llevamos un avance del 2.14 y fecha de término aproximado en febrero. Igualmente la segunda etapa a dragar son 3.9 kilómetros que vamos a iniciar terminando esta etapa. La que sigue. También tenemos rehabilitación de bordos de granjas acuícolas, por ejemplo en Sinaloa, por el paso del huracán Nora. Estamos apoyando esta rehabilitación de los bordos de las granjas acuícolas en estas ejidos. Se van a rehabilitar 45 kilómetros, llevamos un avance del 91% y terminamos ahorita en enero del año que viene. La que sigue. Igualmente se está haciendo un dragado en el río Sinaloa, en Guasave. La primera etapa a dragar, 2.796 metros. Se inició en agosto del 19, llevamos este avance y terminamos en julio del 22. Igualmente esta segunda etapa sobre este mismo río son 3.000 metros. Iniciamos en agosto del 21, llevamos este avance y estamos desmontando maleza, terminamos en julio del 22. La que sigue. Sí. Además de estos dragados, tenemos, aunque no se presenta aquí, se está dragando en Mazatlán, en la entrada del puerto. Se va a empezar a dragar en Salina Cruz y se va a empezar a dragar en Guaymas, Sonora. Y vamos a presentarles ahorita a ustedes una draga que se adquirió en Holanda. Es una draga de última generación. Esto es el Sarbe de los Países Bajos, ahí en Holanda. Es una draga de casi 90 metros de eslora de largo y de más o menos unos 16, 17 metros de manga de ancho. Ese es el Sarpe de allá de los Países Bajos y este es el arribo a Veracruz. Arribó el día 10 a Veracruz, está ahorita ahí en Veracruz en preparación y... ¿Perdón? Alrededor de 500 millones de pesos. Esta es la entrada a Veracruz.
Ahora bien, como esta draga, igualita a esta, se están construyendo aquí en México con los astilleros de Marina 5 dragas. Qué bueno que hizo la pregunta sobre el costo. Nuevas, comprarlas allá en Holanda nos salen en 500. Aquí en México la estamos haciendo en alrededor de 350, 400 millones de pesos. Es un ahorro de más de 100 millones de pesos por draga. Son 5 dragas que se están construyendo, 2 en el astillero de Marina de Salina Cruz, 2 en el astillero de Marina de Tampico y 1 en el astillero de Marina de Guaymas, Sonora. Se están haciendo en serie, de manera que para el 22, mediados, finales del 22 va a salir la primera, y de manera que el 23, por ahí de octubre, septiembre del 23, van a estar las 5 dragas ya funcionando. Además, quiero también decirles, porque lo que estamos apostando es que México llegue a ser independiente en el dragado. ¿Qué se hacía antes? Se licitaba a través de empresas extranjeras y se gastaba alrededor, para darle mantenimiento a los puertos en México, se gastaba alrededor de 1,500 millones de pesos por año. Hoy en día, con esta repotenciación que se está haciendo a dragado, que va a ser ya de equipo mexicano, pues no vamos a necesitar ese dinero que se puede utilizar en otras cosas. Eso es lo que le podemos informar. Gracias. Bueno, pues para preguntas, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Gracias, presidente, secretarios, buenos días, gobernador, presidenta. Cindia Cerda de Canal 11, presidente, solo su opinión. Hoy el Instituto Nacional Electoral vota la propuesta de posponer temporalmente el proceso de la revocación de mandato. Hoy se resuelve, quieren que sea hasta que la Corte avale esto. Siguen argumentando pues ese boquete que les hace falta para realizarla, de aproximadamente 2/3 partes del costo. Siguen argumentando esto. ¿Qué implicaciones tendría esta postergación, presidente, que afectaría? Pues hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación del mandato, la consulta. Eso yo creo que es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero, no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato. El pueblo, que es soberano, pone y quita. Y había la mala costumbre de quedarnos solo en la democracia representativa, y muy conchudamente apenas estaban eligiendo al gobernante y ya se sentía intocable, aunque cometiera actos autoritarios de corrupción. Había que aguantarlo 6 años, dañando al país, dañando al pueblo. Ahora nadie se va a poder sentir absoluto, y ojalá y esto se aplique en todos los niveles, para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, y que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Te portaste bien, te apoyamos para que sigas. Te portas mal, para afuera. Es muy importante el precedente histórico. Deberían de estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional. Es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE. A lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa. Pero está... Es que se ha recorrido como dirían los jóvenes. Bueno, no, está muy difícil. Exactamente, estaba programada primero para marzo, ahora está en abril, y si se recorriera más, ¿afectaría en algo? ¿Cree que se desincentive la participación? No, porque ya la Corte resuelve que se tiene que llevar a cabo. Ya son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. Pero el fondo ya está resuelto, que era lo que nos importaba. Y fíjense, así que, como diría el finado Juan Gabriel, las vueltas que da la vida. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas.
Gracias, presidente. En un segundo tema, después de que ayer fue la convocatoria pues plena, ¿no?, satisfactoria de todos los gobernadores que asistieron, solamente el de Jalisco no, pero la representación del Estado estuvo en esta Conferencia Nacional de Gobernadores, pues ¿usted cree que ya está desaparecida, desvanecida o prácticamente muerta la Alianza Federalista? ¿Cómo ve usted este cambio radical de los gobernadores que se oponían y que ahora pues ya le reconocen a usted los esfuerzos en materia de seguridad? Y pues ayer lo vimos con sus declaraciones. Pues no voy a polemizar sobre eso. Creo que en su momento los gobernadores consideraron que era importante el agruparse para pedir un cambio, sobre todo en la ley de coordinación fiscal, por la distribución del presupuesto. Sin embargo, me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Eso es muy bueno, porque a los ciudadanos les gusta, les importa mucho que haya unidad. Nos podemos estar peleando por cualquier cosa, pero en temas como seguridad, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos de forma coordinada para que se actúe con eficacia y se garantice la paz, la tranquilidad. Son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales, por legítimas que sean. Entonces, yo creo que fue una muy buena reunión, fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar, pero que iba a asistir en su representación al secretario de gobierno, y en efecto no está en Jalisco, por eso no pudo acompañarnos, pero estuvieron todos y fue un buen mensaje a la nación. Y aquí quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho. Si no, vendría aquí a Villahermosa a acusar, pero vengo al contrario a decirle a los paisanos que Adán está ayudando, me está aligerando la carga, y ya no solo es mi punto de vista, sino hay coincidencias de varios actores en la función pública, en la política, de que Adán tiene muy buenos modales, buenas prácticas. Tiene 10. Dicen que la política es el equilibrio, entre otras cosas, tantas definiciones de políticas que hay. Ya he dicho que la que más me gusta es la que define que la política es hacer historia. Esa es la que más me gusta. La política es el arte, la ciencia de gobernar. Es así como muy pomposo y de manera sencilla. A mí me gusta que se defina, o la definición que me gusta es de que la política es hacer historia, es transformar. Pero también para el ejercicio de la política se requieren los equilibrios, se requiere pasión y razón. Y a veces los que nacemos en el trópico, pues estamos llenos de pasión. Aquí que los verdes se amotinan, los ríos se desbordan con el calor de la naturaleza, brota la ruda franqueza. Aquí hay mucha pasión en el trópico, mucho corazón. Presidente, pero con esta mermada... Entonces, a veces domina más la pasión que la razón. Claro, las grandes transformaciones en el mundo siempre se han hecho con pasión, pero hay que buscar el equilibrio. Entonces Adán tiene ese mérito, que es tranquilo, prudente, sabe escuchar, que eso es muy importante, es paciente y al mismo tiempo pues también tiene pasión. Esto ha ayudado muchísimo el tiempo que lleva y lo informo. ¿Pero decías algo? Sí, que con esta mermada Alianza Federalista se sigue garantizando el equilibrio, es decir, pues los vimos ayer a los gobernadores muy complacientes. Ellos plantean ya incluso un diálogo para ver si conviene o tiene razón de ser la existencia de la Alianza Federalista. Están viendo que se disuelve, algunos pues recién ingresan al gobierno, es el caso de Chihuahua y Nuevo León, pues ellos se alejaron de una vez por todas de ese pacto, pero ¿se garantiza el equilibrio con esta desaparición práctica? No quiero opinar, son libres los gobernadores y no juzgo, no cuestiono a los que en su momento tomaron esta decisión. La política también son circunstancias, la política es tiempo y son momentos distintos. Entonces, lo que sí es, repito, muy satisfactorio el que se haya llevado a cabo este acto de unidad nacional en lo que corresponde a gobernadores y al gobierno federal, al Ejecutivo. Tema, presidente, brevemente, saber sus actividades para el fin de año, sale de vacaciones, se va a Chiapas, acá en Tabasco, ¿qué hará? Estaba yo viendo ahora el plano de Tabasco, pero no lo ponen ahí, porque mis paisanos me dicen que por qué me voy a retirar a Palenque, por qué no a Tabasco. No ponen, el general presentó un plano de Tabasco. Miren dónde está la casa que heredaron mis padres y a dónde me voy a ir cuando termine.
Por aquí está, Palenque. A ver si no tienes uno nacional. Todo lo demás está Tabasco, es una entrada. Aquí está el municipio de Playa de Catazajá, un dirigente político importante, polémico, un hombre de acción, como todo en político, cosas buenas, cosas cuestionables. Nació aquí, en Playa, pero fue gobernador de Tabasco, que es lo mismo. Aquí también nació don Salomón González Blanco, papá de Patrocinio González Garrido, que de aquí era la familia. Ya no. Bueno, decía que de aquí eran los Garridos, hay todavía familia Garrido, González de aquí. Y pues aquí en Palenque hay Lastra, que también hay en Tabasco, La Croix también. Entonces por aquí vamos a estar. Y voy a estar el 24. Les informo que vamos a tener conferencias hasta el 23. Y el 24 no, nos rayamos. El 24 no, tampoco el 25, el 26, pero el 27 sí, que es lunes. También para que ustedes se preparen, ¿no?, con la familia que lo merecen. Y el fin de año, lo mismo. Vamos a estar hasta el 30, la mañana, y regresamos el 3. También aplica para los servidores públicos, aunque tiene que haber guardia. Nos vamos a poner de acuerdo. No, esta es la última gira de este año. Vamos hoy a la supervisión del Tren Maya hasta el domingo. Ya regresamos a México para estar el lunes en la conferencia, pero ya no hay otras giras. Adelante. Buenos días, señor presidente, gobernador, secretarios, secretaria. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, un poco en el contexto que usted comentó de la política, en algún momento leí que la política también es generar consensos. ¿A qué voy con esto? El día de ayer se firmó con todas y todos los gobernadores esta situación respecto a la pensión para personas con discapacidad, la pensión universal. Entonces, presidente, con base en eso, me gustaría también compartirle la portada corporativa del Grupo Cantón, en la cual ratificamos AMLO conquista a gobernadores. En este tema, presidente, comentarle y preguntarle cómo fueron los pormenores de esta reunión, cómo se llegó a estos acuerdos, estos cabildeos para lograr el consenso en el tema de la pensión para las personas con discapacidad. Y también, presidente, si con este contexto ya no hay gobernadores enemigos u opositores al contexto de la 4T, y si su gobierno bajo esta premisa gobernará para todas y todos los mexicanos, presidente. Bueno, siempre se ha gobernado para todos, es nuestra responsabilidad, y la verdad es que no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Hay adversarios, y en el caso de los gobernadores yo diría que ni siquiera son adversarios, sino han ellos ejercido su derecho a disentir con el gobierno federal, y esto es normal, más en el tiempo que estamos viviendo. Antes era muy difícil porque el presidente era omnímodo, todopoderoso. Aún así había discrepancias. Cuando dominaba un solo partido, cuando el presidente era el primer mandatario y al mismo tiempo el presidente del partido del Estado. Y aquí tenemos el ejemplo y vamos a recordarlo, que además es como un homenaje. Lo quiso en su gobierno el ingeniero Rovirosa, cuando el auge petrolero se estaba por firmar el acuerdo de coordinación fiscal, el primer acuerdo para el reparto del presupuesto federal, la entrega de las participaciones a los estados. Y él pidió un trato especial para Tabasco, porque en ese tiempo Tabasco producía o se extraían de Tabasco alrededor del 60% de todo el petróleo de producción nacional, el 60%. Y no se dejaban beneficios, se le tenía que dar un trato especial a Tabasco. Bueno, a pesar que hubieron presiones fuertes, estaba Díaz Serrano, director de Pemex, muy amigo del presidente López Portillo, David Ibarra, secretario de Hacienda, y el ingeniero se resistió a firmar. Fue el único gobernador que no firmaba el Acuerdo Nacional de Coordinación. El primero es vigente, claro, con modificaciones, pero fue cuando se toma la decisión de que los estados renuncian a su derecho a cobrar impuestos y le trasladan esa facultad a la federación para que la federación cobre los impuestos y entregue participaciones de esa recaudación a las entidades federativas. De ahí surge esa ley de coordinación fiscal. ¿Qué sucedió? Amenazaron fuerte y el gobernador Rovirosa también planteó que se
iba a amparar. Al final, para beneficio de Tabasco, se le dio un trato especial al Estado. Y por muchos años, Tabasco obtuvo el primer lugar en participaciones por habitante. Claro, llegaron otros gobernadores, ya no con la misma firmeza, y empezaron a ceder y le quitaron a Tabasco todas las participaciones. Ahora pues es distinto, ya no hace falta que se amparen porque se está invirtiendo mucho en Tabasco. ¿Hay trato especial para Tabasco, presidente? Sí, porque Tabasco le ha dado mucho a la nación. Imagínense cuánto petróleo han extraído de Tabasco. Y además petróleo de la mejor calidad, Olmeca, un súper ligero que ya ni requiere refinación prácticamente. Ahora hay unas plantas de refinación que producen poco pero que se pueden instalar siempre y cuando procesen petróleo ligero, que es el que se produce en Tabasco, no es petróleo pesado. Entonces Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas, pues están siendo atendidos como nunca. Cambió completamente el perfil de inversión federal a los estados. Nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora, porque estaba muy desnivelado. Lo único que crecía era Quintana Roo y eso el norte de Quintana Roo. Cancún no era lo mismo Otompe Blanco o Morelos o Felipe Carrillo Puerto. El sur de Quintana Roo también abandonado. Todo Campeche. También extrayeron muchísimo petróleo de Campeche. Siguen extrayendo muchísimo petróleo. Ahora, imagínense lo que es una inversión en el caso de la refinería de alrededor de 160,000 millones de pesos. En esta hora, en la refinería están trabajando cerca de 30,000 obreros. Tabasco está, de acuerdo a la información del INEGI, en los primeros lugares en creación de empleos. Están llegando a trabajar de otros estados. Cuando durante todo el periodo neoliberal era lo opuesto. Tenían que irse los tabasqueños a buscar trabajo a Cancún. Ahora es distinto. Pero lo mismo en Campeche. El Tren Maya es una inversión de alrededor de 150,000 millones de pesos. ¿Cuándo se habían visto esas inversiones? Y no deuda, presupuesto. Ya las empresas que están a cargo de la construcción del tren, en la refinería, en las obras del Istmo, ya tienen alguna dificultad para conseguir fuerza de trabajo, cosa que no sucedía. Pero es justicia al sureste y esto lo entienden en el norte y lo entienden en el centro, porque ¿cómo se desarrolló el norte? ¿Cómo se desarrolló el centro? En buena medida, pues, de los ingresos del petróleo, que llegaron a significar por más de 2 décadas el 40% del presupuesto nacional se obtenía de los ingresos del petróleo, de lo que se extraía de petróleo en Tabasco, en Chiapas, en Campeche. 40% del presupuesto nacional que se distribuía en todo el país. Entonces, ahora, pues, la gente del norte, del centro, además, no se ha desatendido el norte, se sigue apoyando el norte. Ustedes van a Reynosa, van a Matamoros, a Nuevo Laredo, van a Ciudad Juárez y la gasolina está en 14 pesos el litro. Si aquí está en 20, allá está en 14, 15 pesos, 5 pesos menos. Porque desde que llegamos se aplicó un programa especial para la frontera. El salario mínimo en la frontera es mucho más que el salario mínimo en el resto del país. Ha aumentado el salario mínimo desde que llegamos al gobierno en la frontera más del 100%, más del doble. Entonces se atiende el norte, se atiende también el Bajío, el centro y el sureste. Y es equilibrar, que estaba, como decimos en Tabasco, muy ladeado y ahora es enderezar y que haya un crecimiento horizontal, que podamos crecer parejo en todo el país. Muchas gracias, presidente. Y como último cuestionamiento, el día de ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, nos honró con su visita en las instalaciones de Tabasco Hoy para poder sostener una conversación, una entrevista con el director general, don Miguel Cantón Cetina. En esta conversación, presidente, la doctora Sheinbaum se refirió a las elecciones venideras que ocurrirán en 2024, haciendo un llamado a la unidad dentro del partido de Morena, afirmando que los contendientes no están internamente dentro de lo que representa estas corcholatas que usted ha planteado. ¿A qué voy con esto, presidente? La jefa de gobierno destacó que los contendientes están afuera del partido, no internamente. Ante toda esta jiribilla, si me permite
permite el término, que se ha generado bajo las próximas elecciones. ¿Cuál sería su opinión, presidente, al respecto de estos comentarios de la jefa de gobierno, destacando que hay que unir fuerzas dentro de la 4T y hay que unir fuerzas por México y por el presidente? Gracias. Bueno, yo creo que si los gobernadores asistieron ayer a este encuentro, es porque nosotros hemos actuado de manera muy respetuosa y hemos sabido diferenciar lo partidista de la función del gobierno. Por lo mismo, yo no quiero meterme en cuestiones de partidos. Ayer hablé de que tengo licencia en Morena porque represento a todos los mexicanos. Entonces, vengo de un movimiento al que pertenecemos mucho, pero tengo una encomienda, tengo un encargo y es el que estoy cumpliendo. Pero eso no puedo opinar. Ojalá y se siga consolidando la democracia en México, que eso es lo más importante de todo. Todos los mexicanos, de acuerdo a la Constitución, tienen derecho a votar y a ser votados. No hablo de eso. Ahí sí, como se decía antes, uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice. Y no quiero hablar de esos temas. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Soy Carmen Ramírez de TV Azteca Tabasco. Presidente, este viernes vence el plazo para que la base petrolera se registre en la plataforma de Sirvolab y se obtenga el padrón de los petroleros activos de acuerdo con los lineamientos emitidos por la convocatoria nacional a la dirigencia del STPRM. El cuestionamiento es: ¿qué información tiene sobre el procedimiento, debido a que apenas el miércoles 15 de ese mes se abrió el registro del calendario? Marcaba que el registro se había de estar realizando desde el 7 de diciembre. Presidente, usted comentó que se había llegado a un acuerdo, que las elecciones serían en voto electrónico. Finalmente se van a terminar en una votación en urnas. Esto no daría lugar a las viejas prácticas sindicales, aun cuando hay aspirantes que llaman a la unidad y que la base petrolera ha denunciado irregularidades desde la emisión de la convocatoria. Y si me permite hacerle una segunda pregunta. Pero yo no tengo la información de que no vaya a ser por teléfono. ¿Tú tienes información? Sí, es por teléfono, no es por mesa. Hay un dispositivo para que los trabajadores... Sí, es una aplicación, pero lo que me refiero es que no tienen que asistir a ninguna asamblea ni a ninguna casilla. Lo pueden hacer por su teléfono. Y sobre las irregularidades que han denunciado los petroleros... Pues hay que atenderlas, pero es muy importante, muy importante, el que todos los trabajadores sepan que pueden votar con libertad, en secreto, que depende de ellos. Juárez repetía mucho una frase bellísima de Hidalgo, porque Hidalgo, además de ser un auténtico luchador social, defensor de los humildes, el que proclama la abolición de la esclavitud, era un hombre culto y decía: quien desee, quien quiera ser libre, lo será. Y Juárez usaba mucho esa frase de Hidalgo: quien desee ser libre, lo será. Entonces, si eres trabajador petrolero, te toca decidir. Y lo puedes hacer porque no va a haber ninguna represalia, porque nadie se va a enterar por quién votaste, que no es como antes de que a mano alzada está la casilla y tienes que presentar tu ficha y ahí te están viendo. Entonces, hay esa libertad. Yo hago un llamado a todos los trabajadores petroleros que ejerzan su libertad. La libertad no se implora, se conquista. Y no hay que tener vocación esclavista, no hay que ser vasallos, hay que ser ciudadanos, pero ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios. Ahora se puede. Entonces, no sé cuántos candidatos se inscribieron. Que revise quiénes son, de dónde vienen, y ahí, libremente, lo que les dicte su conciencia. Eso es lo que se puede hacer. Más no podemos, porque sería pues una imposición del gobierno. Sería caer en lo mismo de antes. Bueno, peor, porque antes imponían a los líderes y hacían fraudes, esgrimiendo de que eran fraudes patrióticos, que tenían que salvar a la patria porque si no podía llegar alguien que significaba un peligro para México. Entonces, ahora no, el que deseen los trabajadores puede ser el dirigente. No hay favoritos, es libre completamente. Pero sí hay que informar más de que lo pueden hacer y que también ningún rumor de que vas a votar pero te van a estar checando, te van a estar viendo. Así era antes, cuando nosotros estábamos en la oposición. Llegaban a decir a la gente: ten cuidado, porque nos enteramos, tenemos un satélite contratado en donde vemos cómo marca. Y cosas así, pero ya no estamos en esos tiempos. Entonces, ojalá y sea totalmente libre y que se respete el resultado. Y el que no triunfó, ya lo dije también a la primera, que siga adelante. Este es el sistema.
Y ojalá, pues, ¿cuándo es la elección? ¿Empiezan? No, pero la 31 de enero. Hay tiempo para estar, porque informando, para que también la gente, los trabajadores, se acostumbren o sepan de que existe este instrumento. Presidente, en Tabasco hay mucha inquietud sobre el descuento la aplicación, del ISR al aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado. Ellos preguntan si efectivamente se va a seguir aplicando debido a que pues representa un golpe para su bolsillo, ya que esta prestación de fin de año pues la esperan con mucha anhelación. Entonces, esa es una de las preguntas. Y la última sería si en 2022 se va a aumentar el salario a las fuerzas de seguridad de todos los estados. Gracias. A ver. Sí, no tenemos ahorita contemplado aplicar descuentos de ese tipo. Sí, ya los vamos a atender. Ya recibimos esa queja ayer, en especial de alguien de Lisset. Sí, vamos a platicar con ellos para ver esto que se pueda arreglar satisfactoriamente. La pregunta que le hacía, presidente, ¿se va a aumentar el salario para las fuerzas de seguridad de todos los estados el año que viene? Sí, van a haber aumentos en todos los casos, sobre todo considerando la inflación y en otros casos un poco más de la inflación. Ya el salario mínimo aumentó 22% y lo mismo tenemos que hacer en el salario de los servidores públicos. Pero esto corresponde a cada uno de los niveles de gobierno. En el caso de la Federación tienen que haber aumentos en todos los casos. En el caso de Tabasco estaba pendiente el aumento a los policías. ¿Todavía se está analizando? Yo creo que sí van a haber aumentos, ¿no? Ya, fíjate. No, eso no podemos decirlo, eso no se acordó ayer, porque son situaciones distintas en los estados. No hubo un acuerdo en ese sentido. Lo que sí se acordó es mejorar la situación de policías. Se acordó incluso que van a haber recursos adicionales para seguridad pública, es para policías, ¿no? A ver. Con su permiso, señor presidente, dos cosas. La primera es una situación en la que sí participan los gobiernos de los estados para mejorar sustancialmente los salarios de los policías en aquellas entidades en donde el salario está abajo de una situación que tiene un promedio, digamos, a nivel nacional. Yo quisiera que posteriormente les explicáramos exactamente en qué consiste y cómo están la situación de los salarios en todos los estados. Esa es una situación de una recomendación atenta, respetuosa y en la que los gobernadores estuvieron de acuerdo con el respeto a la autonomía de los estados, dado que el secretariado ejecutivo es una instancia que se encarga precisamente de eso, de saber cómo está cada entidad en varios aspectos. Uno es el aspecto de los salarios, la dignificación. El otro es la certificación, en donde cada día los estados están avanzando en que todos los policías municipales y estatales tengan la certificación debida y tengan el certificado único policial, en donde se ha avanzado en esta administración en estos 3 años. Y el último al que usted se refiere y al que nos instruye el presidente de dar esa información tiene que ver con una utilización de 2.700 millones de pesos, alrededor de esa cifra, para el equipamiento de los municipios en donde hay un incremento o hay homicidio doloso por encima del promedio del país, digamos. Entonces, en donde se ha incrementado ese delito, necesitamos reforzar el equipamiento policial y en algunos otros municipios en donde hay algún tema de este. Entonces, es importante señalar que los 2.700, poco más de millones de pesos, proceden de la comisión de diversos delitos, como es el delito de extorsión. Entonces, este equipamiento va a tener en algunos municipios este beneficio que nos fue instruido por el presidente de México. Eso era lo que quería decir. Buenos días, señor presidente. Armando de la Rosa, del Diario de Tabasco, y también pues conduzco el programa de radio Nuestra Ciudad en 97.3. Tengo dos preguntas. La primera, muchos adultos, muchas personas discapacitadas aquí en Tabasco dicen que ya la Secretaría de Bienestar recepcionó sus documentos para el programa de apoyo para ellos, que sí tienen la atención, pero ellos dicen que se sienten un poco rezagados en el tema de que están atendiendo muy bien a las personas de mayores de 60 años, pero que a los discapacitados los están dejando un poco relegados. O sea, ellos dicen, ya está la documentación, ya está todo, pero todavía no nos ingresan al programa, que todavía hace falta el pago y que ellos requieren una atención especial.
Esa es una de las preguntas, y se va a acelerar esta atención. Mi segunda pregunta es enfocada a la zona del altiplano en el Estado de México. La gente de Valle de Bravo, de este pueblo mágico, está denunciando que ya llevan varios meses con deforestación, que se rompió una presa de un lago privado hace unos meses, que urge que el gobierno federal atienda. Y la pregunta en concreto sería, ¿en su gobierno habría un programa de reforestación para esta zona del altiplano, para reparar ese lago que abastece incluso a la Ciudad de México? Esas son las dos preguntas. Sí, lo primero, ya ayer se firmó el acuerdo en lo nacional. Se está entregando pensión a personas con discapacidad de 29 años hacia abajo, niñas, niños, adolescentes de 29 hacia abajo, y no reciben apoyo en el país de 29 a 64, que ya empieza la pensión a adultos mayores. El acuerdo de ayer es que esa franja de población de 30 a 64 va a ser atendida para que la pensión a personas con discapacidad sea universal, sea para todos. La franja que nos falte atender para que sea universal la pensión a discapacitados o a quienes tienen capacidades diferentes va a ser financiada por la Federación y por los gobiernos estatales, 50 y 50%. Entonces nosotros ya tenemos el 50% y los estados están viendo eso. En algunos estados, ayer por ejemplo el gobernador de Sinaloa me informa que él termina el año próximo ya con el 100%, que quiere que el año próximo ya sea universal en Sinaloa la pensión para personas con discapacidad. Yo creo que aquí en Tabasco va a ser lo mismo, así fue el acuerdo. En Sinaloa lo aprobaron en el Congreso local, entonces yo creo que aquí en Tabasco también, de modo que el año próximo va a ser ya a todos los discapacitados. Sí, y va a llegar a todos los discapacitados y se va a volver universal, como el de adulto mayor, que ya es universal, es para todos. En cuanto a tu pregunta sobre Valle de Bravo, vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando. Ahí pues hay muchos bosques que hay que conservar, hay que cuidar. Una de las características del Estado de México son sus bosques. Yo creo que es la entidad federativa con más bosques y se tienen que cuidar. Además, los bosques de esa zona del Estado de México, muy cercana a Michoacán, son los bosques de la mariposa monarca, que hay que cuidarlos, porque eso es único, es un recurso natural bellísimo que se tiene que proteger. Son santuarios que tienen que cuidarse. Incluso ahí hay algunas protestas porque se está sembrando aguacate, y sí, el aguacate tiene mucha rentabilidad, mucha demanda en Estados Unidos, pero no se quiere que para sembrar aguacate se tumben los pinos, las especies de pinos que son santuarios de las mariposas monarcas. Hay que buscar ahí un equilibrio y hay que cuidar mucho esa zona. No está aplicándose como en otros estados el programa Sembrando Vida. Ese puede ser una opción, una alternativa de reforestación. Este programa Sembrando Vida, que se aplica en más de 20 estados del país, es el programa de reforestación más importante del mundo. Es un orgullo decirlo. En ningún país están invirtiendo 1.300 millones de dólares al año para financiar un programa de reforestación como el Sembrando Vida. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. En septiembre de este año se llevó a cabo aquí la primera reunión de gobernadores con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. A la reunión vino el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se le preguntó al secretario si la promoción de inversiones públicas y privadas para el sureste iba a ser sexenal o iba a durar. Él respondió que iba a durar 21, 22, 23 y 24. No dijo más. Ahora le pregunto, ¿qué se tiene que hacer para garantizar las inversiones públicas en particular en el sureste y no sea nada más un programa sexenal? Bueno, es que se va a tener que seguir invirtiendo en el sureste por varias razones. Primero, porque se tiene petróleo. Por mucho que se avance en energías alternativas y que son muy necesarias y deseables, todavía por mucho tiempo se va a requerir del petróleo. Como suele pasar en varias cosas, a veces el discurso va más allá de la realidad, avanza más que de los hechos.
se está hablando muchísimo del cambio climático y del control de las energías fósiles o de la contaminación del dióxido de carbono, evitar todo eso. Pero al mismo tiempo se alienta la producción petrolera. Es un doble discurso. Es como decíamos antes en la oposición, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ahora no hay que aumentar de peso. Es mejor quedarse flaco, no desnutrido, fuerte. Sí, bien. Pero Tabasco tiene petróleo, Chiapas tiene petróleo, Campeche. Además, va a quedar establecido un sistema de procesamiento de petróleo para consumo interno. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas va a consumir 340,000 barriles diarios. Pues se tiene que extraer el petróleo de Tabasco. No va a pasar de 2 millones de barriles diarios la extracción, porque sí somos consecuentes y no queremos sobreexplotar los yacimientos petroleros para dejar la herencia a la futura generación. Pero pues Tabasco va a seguir teniendo una importancia estratégica. Luego el Tren Maya, el turismo que llega al país, es un gran potencial que se tiene en cuanto al turismo. Lo otro es que los puertos del Golfo van a reactivarse mucho al futuro, porque no estamos manteniendo relaciones comerciales con el este de Estados Unidos. Todo el comercio con Estados Unidos, a pesar de que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, o Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, toda la relación es hacia el oeste, es California, es ni siquiera todo Texas, una parte, pero se va a estar comercializando más con la costa este. Acabamos de estar en Coatzacoalcos y eso tiene mucho futuro. Están empresas construyendo barcos muy grandes donde suben 2 trenes arriba del barco, 135 vagones con carga en Coatzacoalcos, y en 3 días los están bajando en Alabama. Ese transporte del Pacífico y del sureste de México hacia la costa este va a crecer mucho. Y tiene el sureste mucha riqueza, Tabasco. Yo pienso que no van a poder detener el crecimiento del Estado. Además, hay ya en todo el país un cambio de mentalidad, hay una revolución de las conciencias. Ya no se va a permitir que se abandonen los estados del sureste como sucedía antes. La gente ya no lo va a permitir. Va a ser muy difícil que den marcha atrás a lo que se está logrando. Además, estamos blindando muchas cosas. Por ejemplo, el Tren Maya y los aeropuertos van a pasar a ser administrados, manejados, van a la custodia de la Secretaría de la Defensa, para que no vengan, y sería muy remota esa posibilidad, pero de todas maneras no vengan los privatizadores, ¿no?, a desincorporar, así le llaman, y empiezan a entregar otra vez bienes, ¿no?, del pueblo y de la nación. El Istmo, el manejo del puerto de Dos Bocas, la vía nueva del ferrocarril de Dos Bocas a Estación Chontalpa, la rehabilitación del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, el puerto de Coatzacoalcos, la vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz, el puerto de Salina Cruz, los 10 parques industriales del Istmo, la vía de Ixtepec a Tapachula, que son más de 400 kilómetros, el puerto Chiapas. Todo eso lo va a manejar una empresa de la Secretaría de Marina. De modo que vamos a dejar escriturado como bienes de la nación todas estas obras, para que no se puedan revertir y se desintegren estas cadenas productivas. Ese es el propósito. No va a ser fácil, de modo que va más allá del 24. Esto ya quedó, esto ya se sentaron las bases para el desarrollo. Nunca más se va a abandonar el sureste. Bien, antes me voy a presentar. Luis Enrique Martínez, del diario Rumbo Nuevo, el diario de la vida tabasqueña, que con 78 años
años, pues es el decano del periodismo en Tabasco. Ahora bien, la segunda pregunta es, y usted sabe de historia y sabe lo que pasó en 1952, y como nos ha reiterado de que a partir del 24 va a convertir su pecho en bodega, quiero preguntarle, aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿le gustaría que el 1 de diciembre de 2024, aunque sea una obviedad, pero se la pregunto, ¿le gustaría entregarle la estafeta a un tabasqueño? Le estoy preguntando, ¿le gustaría entregarle esta estafeta? ¿O con esa risa me está diciendo que sí? Oye, no. Siempre me río, yo no ando enojado. Una de las cosas que se aprende es que no hay que enojarse, y hay que estar contentos. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Sí, muy bien, ahora, Enrique. Para seguir con el humor que usted plantea, le pregunto, la inflación que está atacando México, sabemos que es mundial, ¿no será que se debe al crecimiento de la aceptación que tiene usted en México? No, se debe a, ya lo hemos explicado, es un fenómeno mundial y yo espero que sea transitoria, porque sí afecta. No es nada más aumentar el salario, sino que aumente el poder adquisitivo del salario. Cuando hay inflación, pues suben los precios y cuestan más las mercancías, entonces se requiere más salario. Tenemos que controlar la inflación y también no se puede hacer por decreto, pero sí hay mecanismos que pueden aplicarse. Nos ayuda mucho a nosotros el que tenemos posibilidad de controlar el precio de combustibles, el que no aumente el precio de las gasolinas. Eso ayuda. Antes pegaba más porque habían los llamados gasolinazos. Vamos a seguir manteniendo también sin aumentos en términos reales el precio de la luz. Ya estamos también, porque eso estaba suelto y por eso estaba creciendo mucho, estaban abusando el precio del gas, con el gas bienestar y con la medida que tomamos de precios máximos. Y vamos también a transparentar el quién es quién en los precios, porque con la inflación que se está registrando hay quienes están abusando. Si la inflación es del 6, es del 7, ellos están aumentando productos al 15, al 20 y se tiene el dato. Ya el secretario de Hacienda, ayer lo comentaba yo, habló con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para que nos ayude hablando con empresas con el propósito de que no abusen, que no sean ventajosos. De todas formas, así como se da a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles, vamos a dar a conocer quién es quién en los precios de los básicos y esto va a ayudar mucho para la competencia. Entonces sí vamos a cuidar mucho la inflación. Es una tarea importante. Nos preocupó también el que estaba depreciándose el peso, pero ya ayer estaba mejor, no sé cómo ande ahora. A ver, pon la gráfica sobre el peso. Les voy a poner una gráfica porque pues estoy en mi estado, estoy contento y voy a darles un dato. Sí, ya está bajando porque pasó de los 21, ya está bajando, pero 20.70. ¿Sí? Miren, ya prácticamente estamos como iniciamos. Es decir, 3 años sin depreciación del peso, sin devaluación. Eso no se veía desde hace mucho tiempo, pero les quiero poner una gráfica de cómo se ha comportado la depreciación o la devaluación desde 1934, porque pues esto no se ve en los medios. En algunos sí, no hay que generalizar. Pero estos datos son para presumir. Ofrezco disculpas por mi falta de modestia, pero es fruto del trabajo de todos y del apoyo de la gente. Pero miren lo que hemos logrado a pasar de la pandemia. Estos señores, compañeros, son excepcionales porque no ensayamos, es espontáneo, ellos no saben por dónde, pero miren, es aquí en mi tierra, aquí, como homenaje a la ceiba, que es fertilidad del suelo y sostén del cielo, árbol sagrado. Con el general Cárdenas, 21.25. Sí, era 4.35 pesos por dólar. Con 4.85. Con el presidente Ávila Camacho, inflación 37.73. 6, ¿qué? 68 por dólar. Con el presidente alemán, 29.49. De devaluación, 8.65. Con don Adolfo Ruiz Cortines, 44.50. 12.50. Con Adolfo López Mateos, 0, 12.50. Con Díaz Ordaz, 0, 12.50. Aquí, en estos dos periodos, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que dicho sea de paso, no era economista,
Con Luis Echeverría, 22.80 la devaluación, 15.36 por dólar. López Portillo, 866%, 148 pesos 56 centavos por dólar. Miguel de la Madrid, 1.442% la devaluación, 2.291. Salinas, 52.31, 3.490. Cedillo, 169%, 9.420. Fox, 16.74, 10.997. Calderón, 17.54, 12.926. Peña Nieto, 57.39, 20.345. Y el de Tepeitán, 2.8, 20.930. Y aquí estamos un poquito más abajo porque no está en, no, sí, está en 21, ¿no? Baja un poquito cuando lo hicimos. Eso es lo que quiero, pero no quiero el 2. Quiero acá, a ver si se puede. No, que en vez de 2.8, que bajemos, a ver si es posible. Pero así está nuestro peso. Si lo comparamos, no tienes la de otros países en el tiempo que llevamos para comparar con otros países. Desde que llegamos, Carlos Torres, pero ya fue mucho presumir, ya, tirar aceite. Ya, mejor vamos a desayunar unos tamalitos de chipilín con chocolate. Está de moda el chocolate. Unos chanchamitos. Bueno, nos estamos viendo, que la pasen muy bien. Ya queda para el lunes. Cuando usted el año pasado había instruido que el director general de la CFE estuviera aquí en Tabasco, en la zona indígena, de la sabana, atendiendo la queja de los ciudadanos que reclaman los altos cobros de energía eléctrica en el estado, usted le dio una instrucción que va más de un año y no se ha presentado el funcionario federal. ¿Cuál es la razón por cual Manuel Bartlett no ha venido a Tabasco? Candelario Osorio de la XCBT Telereportaje. Ya me informó Carlos Merino, el gobernador de Tabasco, que se llegó a un acuerdo y es cosa de que ustedes lo informen. Cumplimos la palabra que tenemos empeñada con nuestro paisano, pero él lo va a informar. ¿Y la razón por qué no ha venido el funcionario federal a Tabasco? ¿Ha desatendido su instrucción? No. Manuel Bartlett está cumpliendo con su responsabilidad, nos ayuda mucho, es un servidor público eficiente, ha estado últimamente, bueno, ya lleva algún tiempo, siendo muy cuestionado porque él es de los promotores y yo apoyo la reforma eléctrica, entonces hay quienes no lo ven con buenos ojos y lo cuestionan mucho, pero es un funcionario público responsable y quiere mucho a porque su padre fue gobernador de Tabasco, él es tabasqueño, su papá estuvo de juez en Puebla y ahí nació Manuel Bartlett, pero los jueces de distrito, los que trabajan en el Poder Judicial lo saben, como también los militares, marinos, pues tienen que estar en distintos lugares, pero su papá, Manuel Bartlett Bautista, estudió en el Instituto Juárez, que la historia del Instituto Juárez, hoy Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es extraordinaria porque los tabasqueños siempre hemos sido liberales. Aquí no pudieron los invasores franceses asentarse porque se les expulsó en la batalla del Jaguatal y Gregorio Méndez, un liberal extraordinario, tabasqueño, un ejemplo, un hombre que se dedicaba al comercio, nos invaden y él deja sus actividades particulares y encabeza el movimiento, él con Andrés Sánchez Magallanes, para expulsar a los franceses y dominaba Maximiliano en todo el país, menos en Tabasco. Y entonces cuando se triunfa, cuando se restablece la República, se restaura la República, el presidente Juárez, en premio a Tabasco, en recompensa a Tabasco, decide que los bienes de una hacienda que tenía el clero en Tacotalpa, la venta de sus bienes, se dedicaran a la educación y con esos recursos se fundó el Instituto Juárez, esos fondos de bienes expropiados al clero. Y en ese instituto se formaron políticos extraordinarios, escritores, lo que hoy es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El maestro Santamaría, extraordinario. Ayer recordaba yo de que en el gobierno del maestro Santamaría, el otro grande de Tabasco, Carlos Pellicer, fundó el Parque La Venta de las Piezas Olmecas, que es uno de los parques arqueológicos más bellos del mundo, y también el Museo Tabasco
de la cultura maya, los dos museos, el de la cultura madre, de la cultura olmeca y el Museo Maya. Pero siendo gobernador el maestro Santamarina, que aunque se peleaba con el maestro Pellicer, como era un hombre culto, como el maestro Pellicer, se entendieron al final y le dejaron esa herencia a Tabasco. Todo esto del Instituto Juárez. El papá de Manuel Bartlett también se formó en el Instituto Juárez. Sí, aquí me está soplando Adán. El papá del licenciado Bartlett donó el terreno donde está actualmente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, sí hubo lo que ya ustedes conocen, que salió el papá del licenciado Bartlett, hubo un movimiento de protesta y tuvo que dejar la gobernatura. ¿Saben quién vino a buscar, como se acostumbraba en aquellos tiempos? Gustavo Díaz Ordaz, que era en ese entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Y entró un general, Rico de los Llanos, que hizo un buen gobierno, un general que había sido, nada más que no revisaron bien el expediente, pero había sido enriquista, opositor, y él fue gobernador y hizo muy buen trabajo. Entonces se piensa que si no viene el licenciado Bartlett es por eso. No es una concepción equivocada. Él le tiene mucho afecto, mucho amor a Tabasco, pues es la tierra de su padre, su madre veracruzana, y él nació en Puebla. Además, su papá tiene otra cosa histórica. Fue el que emite el fallo a favor de los sindicatos cuando dominaban las compañías petroleras extranjeras. Y ese fallo del Poder Judicial es el que se utiliza legalmente para llevar a cabo la expropiación del petróleo, el papá de Bartlett. Entonces, nuestro estado es, bueno, ya que estamos presumiendo, pues, ¿qué decía antes, no? Por ejemplo, si el maestro Pellicer, a ver, Adán, me corriges, Tabasco es el país del chocolate. Tabasco, la república del chocolate. Primera noche de Cortés y último día de Cuauhtémoc. Pero sí va a venir el funcionario. Casi hasta presidente. allá además, para decirlo. Bueno, no, pero sí. Perdón que le México insista. nació en Tabasco. Bueno, vamos a desayunar.